¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hablar siempre de la migración nos obliga a mirarla desde diferentes aristas, a evolucionar en el tratamiento de la misma, a conocer qué hay detrás muchas veces de esas cifras que la van construyendo y de esos intereses político-criminales que la van justificando. Hay un libro que yo quiero recomendárselas muchísimo, de verdad, de Editorial Debate, que se titula Vidas Desplazadas. Es este libro que tiene un compendio de diferentes participaciones de expertos en materia, por supuesto, migratoria. Entre ellos está Leticia Calderón, ustedes la han escuchado ya en este espacio en varias ocasiones, Carlos Heredia Subieta, con quien también hemos tenido la oportunidad de platicar, está el maestro Jorge Durán, está también, por supuesto, Bernardo Bolaños, vale mucho la pena también ver y checar lo que aporta Pilar Fuerte Celis. Y voy a platicar con la coordinadora precisamente de Vidas Desplazadas, con Ana Mercedes Saiz Valenzuela, quien se encuentra aquí con nosotros. Ana, ¿cómo estás? Un verdadero placer recibirte en nuestra comunidad. Al contrario, Jesús, qué gusto, muchísimas gracias. Oye, platicábamos un poco antes de entrar al aire de lo importante que es este tipo de material para entender lo que hay detrás precisamente de un fenómeno que muchas veces genera en las sociedades racismo, clasismo, un malentendido nacionalismo, pero que es parte, en definitiva, de cada uno de nosotros y sobre todo del diseño del mundo. Totalmente, yo creo que justamente de eso se trata, de hacernos ver que si volteamos hasta en nuestra propia familia, hay historias de migración, inevitablemente. Es casi imposible el que si vemos para atrás, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, todos hayan nacido en el mismo lugar. O sea, es parte de la naturaleza humana el moverse, el desplazarse. Y lo que pasa ahora, que es lo que el esfuerzo que se hace con esta publicación, es tratar de verlo como en su entera complejidad y no como con esta visión como de la emergencia, la caravana gigante, la invasión. Creo que hay que ir un poquito más atrás y dimensionar en el tiempo y en la magnitud, digamos, y creo que nos ayuda mucho esta obra porque, como bien lo dices al principio, son plumas de personas expertas en este tema que llevan años y años y años dedicados a cuestiones muy específicas como estudiar, por ejemplo, migración laboral, relación México-Estados Unidos, frontera sur, niños, niñas y adolescentes migrantes. O sea, vamos a encontrar un mosaico como de temas muy específicos que nos van a permitir como tener una comprensión mucho más compleja del asunto. ¿El sistema migratorio le ha fallado a esta población? Sé que esta pregunta a lo mejor es muy inocente, por decirlo de alguna manera, pero para aquellos que nos están escuchando, porque cuando yo, por ejemplo, leo la participación de la doctora Calderón o el caso de Rodolfo Cruz también, me llama mucho la atención cómo plasmar esos errores, esos hoyos que hay en este sistema en donde se castiga la migración en lugar de tratar de entenderla por parte de los gobiernos, que muchas veces tú eres el experto, tú me corriges, son los mismos que originan la propia migración. Sí, que originan el caos al tratar de contener, de usar mecanismos que no van a funcionar, digámoslo así, ¿no? Entonces, creo que lo estás poniendo muy bien y justo estos autores hacen esa como profundidad en ver esos hoyos, esas deficiencias y en cómo dejar ver que hay otras alternativas. No es eso, digamos, no va a resolver el asunto como haciendo un sistema punitivo, como tratándoles como delincuentes, como sin ver realmente las razones y además sin reconocer los derechos que ya tienen. O sea, tenemos un marco jurídico internacional, un marco jurídico nacional, y de repente, digo, yo que tengo formación de abogada, pues luego volteo y digo, pero a ver, ¿cómo? O sea, no estoy entendiendo que hay una cosa en el papel, hay una cosa en el acuerdo internacional,
Y a la hora que voy a Tapachula digo, pero esto no tiene nada que ver con lo que está firmado en la reunión cumbre de alto nivel y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que esta mirada de largo aliento que nos ofrecen las y los autores, pues nos permite ver como más allá de la coyuntura. Yo creo que quien lo lea va a encontrar en que la última reunión que hubo al principio de esta semana, de alto nivel, en donde se trató el tema de migración, pues va a encontrar cosas muy similares a lo que se trató en la Declaración de Los Ángeles, o si vamos un poquito más atrás, el día que se firmó el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular en Marrakech, o algo, o sea, como que nos da estas claves para entender lo que está pasando, ¿no? Y ver que son crisis finalmente provocadas por razones electorales, por razones de racismo, de xenofobia, que podrían tratarse de otra manera. Oye, hay un capítulo, tú corrígeme por favor, el tema de Centroamérica. Centroamérica que se ha convertido ya en un expulsor también de migrantes y que México es una especie de puente, pero un puente fracturado, porque muchos de ellos se quedan aquí. ¿Cuál es esta relación entre México y Centroamérica en materia migratoria? Pues es muy triste lo que hemos generado, porque con esta presión de Estados Unidos hay que recordar siempre que la negociación es desigual, pues, y lo que ha tratado de hacer México es de servir de contención migratoria, como moneda de cambio para otras cosas que se negocian que tienen que ver con aranceles, con otro tipo de temas. Y ese es como una moneda de cambio, ¿por qué? Porque es un tema como muy visible electoralmente en Estados Unidos, en la agenda política, en esta disputa entre republicanos y demócratas, como que el asunto mediático de la migración siempre está ahí presente y entonces México pues siempre cede a a funcionar de barrera, a funcionar a ir colocando estos muros, y es un poco de lo que yo trato de hablar en el capítulo que me toca, y es cómo funcionan como muros militares, como muros burocráticos, como muros de cansancio de las propias personas con tal de desincentivar o desacelerar su llegada a la frontera en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que sí, el artículo que habla particularmente de Centroamérica, pues toca problemáticas, bueno, no solo uno, sino varios. Por ejemplo, hay una en particular que se habla del cambio climático, todo el corredor seco de Centroamérica y demás, que es una yo creo que nos ayuda para no meter a toda la migración o a los movimientos que vemos como en una sola categoría, sino complejizarla un poco. Y es distinta, por ejemplo, incluso en los países de Centroamérica es distinta la migración que estamos viendo de Guatemala o que hemos visto en otro momento y la que viene de Honduras y la que viene, no sé, no es Centroamérica, pero está ahí pegado del Caribe, como por ejemplo de Haití, ¿no? Entonces, o Cuba. Entonces creo que sí resulta muy interesante cuando vemos los distintos temas, como tú dices, para ir como particularizando, ¿no? O un capítulo que nos habla precisamente de la frontera sur, y entonces podemos ir como viendo como piezas del rompecabezas, que muchas veces como lo único que vemos es esta puntita del iceberg y no vemos todo lo que hay debajo, ¿no? Sí, porque como bien señalas, hay temas en donde la migración es por violencia, hay temas que es un asunto económico, está el tema precisamente de la sequía. Y a final de cuentas, en el papel de México, pues no tenemos esa capacidad de ser un país seguro, el famoso tercer país seguro, que muchos de manera incluso sarcástica decían, pues si no podemos garantizar ni seguridad para nosotros, ¿cómo vamos a ser un tercer país seguro? ¿Está quebrado el sistema de asilo en México? Pues está sumamente débil. ¿Por qué? Porque pues no se le invierte, no ha crecido. Es un sistema de asilo que nace con los acuerdos de paz de Centroamérica, o sea, que nace con los conflictos centroamericanos, en pocas palabras, y no se le ha invertido. Entonces, digamos, por ponerte un ejemplo, no se le ha renovado el reglamento desde hace 10 años. Digamos, México en las leyes
no está mal, tiene mucho reconocimiento de derecho, vinieron como un poco como alineadas o aparejadas con la reforma de derechos humanos de 2011 y no hemos visto una actualización en el reglamento y lo que pasaba hace 15 años y lo que pasa hoy ya no tiene nada que ver. Es totalmente distinto. Y las categorías jurídicas, digo, yo con formación de abogada, son muy rígidas. Y entonces, tú vienes huyendo de tu país, entonces eres refugiado, ¿no? No, tú vienes por extrema pobreza y porque ya no tenías prácticamente qué comer. No, entonces tú eres migrante porque vienes a buscar trabajo. Y eso no es tan fácil de colocar a las personas como en esas casillas. Entonces, la operación jurídica es complicada y entonces viene este reto para la Comar que tiene que ir haciendo entrevistas, que tiene que ir determinando quién sí corre peligro o no corre peligro al regresar a su país y demás, con todo y que tenemos un régimen digamos, no tan estricto en ese sentido como Estados Unidos, sino que también nos rige la Declaración de Cartagena que habla de que tenemos que dar asilo, dar acceso al procedimiento a personas que vengan de lugares con violencia generalizada. ¿Qué es eso? Se interpreta de distintas maneras, ¿no? Hubo un momento en el que todas las personas que venían tal vez de Venezuela, se les reconocía como que venían de una situación de violencia generalizada, pero en Honduras te, 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 te preguntan de qué región vienes, de qué pueblito, de qué, no sé qué, y entonces ahí la Comar hace un análisis con muy pocos elementos para determinar, no, tú sí vienes de una situación de violencia generalizada. Entonces, un poco con esto quiero demostrar como la complejidad del sistema, ¿no? Claro. Mencionabas al principio, Ana, el tema de la niñez migratoria. Creo que uno de los rostros que más le duele a uno muchas veces a ver niños y niñas solos, solas, que antes decías, bueno, van con los padres, pero ahora se van solos, se van solas. ¿De qué dimensiones ya este problema y cómo lo ubicamos en toda esta discusión de la migración? Pues es que ha sido una consecuencia, creo que si leemos, hay un artículo particularmente de niñas, niños y Ujú. adolescentes, ¿no? Y en México sí fue muy determinante el momento en que ya quedó clarísimo en la ley que no pueden estar detenidos en estaciones migratorias, ¿no? Y esto, pues fue después de mucho luchar de organizaciones de la sociedad civil, de los escándalos, de ver esas escenas que escandalizaron, puedo decir, al mundo entero en la frontera norte, cuando tantos niñitos, niñitas estaban ahí, tratando de cruzar la frontera solos. Pero, la dimensión ha ido, sin duda, creciendo y tenemos que voltear a verlo de una manera diferente y tratar de determinar cuál es de verdad el mejor interés de esos niños o niñas. Y de acuerdo a eso, porque esa es la obligación de nuestro sistema. Y eso es a veces súper complejo porque la realidad incluso cultural de los niños y niñas de Centroamérica tal vez es muy diferente. A lo mejor está aquí un chavo que tiene 16, 17, que a lo mejor, pues ya para su entendimiento ya es grande, ya necesita irse, necesita mandarle dinero porque tal vez ya tiene un bebé o está viajando con su bebé y con su esposa o con su pareja para encontrar otro tipo de posibilidades, ¿no? Digámoslo así. O tal vez algún niño o niña que estaba en peligro por la mara, porque ya tenía una amenaza directa, ¿no? Entonces, aquí hay dos capítulos bien interesantes. Uno que te habla como de todo el régimen legal de la niñez en movilidad y cómo fue evolucionando, sobre todo en la última década o esta gran reforma que entró en vigor en 2021, que se aprobó al final de 2020, en donde ya no pueden estar detenidos. Y otra, por ejemplo, en donde se platica una experiencia maravillosa de cómo se detectaron algunos adolescentes con riesgo de que los captara la Mara, de que, no sé, a las chicas la fueran a usar secuestrada para trata, además. Y simplemente se hizo como un intercambio académico en donde ellos pudieran venir a hacer la preparatoria o la secundaria a México con una familia de acogida y cambia totalmente su situación porque de momento los sacas del peligro
logran graduarse y llegan con mucho mejores elementos a sus lugares de origen, ya en otra edad, con otras herramientas. Entonces, creo que tenemos como esos ejemplos o esos análisis que nos permiten como entender esta complejidad de los niños, niñas y adolescentes en movilidad. Oye, quise dejar para el final de esta muy interesante charla precisamente tu colaboración, el país de muros, los países con muros. El mundo ya es con muros, los edificamos con cuestiones legales, con cuestiones raciales. ¿Cómo entender este mundo de muros, mi querida Ana, cuando vivimos una época de tanta información, de tanta conectividad, una época que por un lado se mueve de esta manera vertiginosa en donde ya no hay privacidad, pero por el otro levanta estos muros en contra de aquellos y aquellas que son los menos favorecidos? Claro, es muy paradójico y mira, yo crecí en la frontera norte y era muy habitual cruzar. O sea, el problema ya en la prehistoria, cuando yo era niña, eran las cosas, no las personas. O sea, Claro. el problema era cruzar las cosas. Y ahora vemos que cruza el dinero, que cruzan las cosas, y las restricciones están en las personas. Y vemos esas restricciones no basadas en la demografía, no basadas en los mercados laborales, no basadas en el peligro, sino las vemos basadas pues en cuestiones raciales, en esta porofobia que parece asustarnos tanto, en factores que parecen como no tener una correlación entre estos muros que estamos tratando de poner, ¿no? Para una persona, híjole, de verdad los muros de México son brutales, ¿no? El muro burocrático, el muro de seguridad, el muro del dinero, regularizar una persona, tener acceso a una regularización migratoria en México por razones, por ejemplo, de oferta laboral, implica alrededor de 4,500 pesos al año. Y si tú tienes que regularizar a toda la familia, por tú, o sea, es una cantidad muy importante, ¿no? No cualquiera la tiene, ¿no? Y quien pueda tener acceso al sistema de asilo, pues está, si no fuera por el ACNUR, realmente no podría funcionar. Entonces, creo que todas estas barreras que dices que resultan muy paradójicas en un mundo global, y lo que creo que nos lo explica es un mundo profundamente desigual, ¿no? Y siempre hay eslabones como más débiles. Y yo creo que, pues, las personas migrantes, al no tener como reconocidos sus derechos, creo que mucho pasa porque no tengan reconocidos sus derechos políticos. A nadie le importa porque no van a votar, pues, ni aquí ni allá. ¿No? Yo a veces pienso si pudieran votar las personas que han salido de Venezuela en sus elecciones de Venezuela, pues sería otro asunto, ¿no? Y en México, en ese sentido, ha sido sumamente restrictivo, como Estados Unidos, ¿no? Porque si volteamos para, para Sudamérica, pues muchas de las personas pueden votar, incluso en Europa, aunque no sean nacionales de ese país, por lo menos para elecciones locales. Entonces, creo que esto te coloca en otra posición en la sociedad. En cambio, las personas que se mueven no tienen como todos los derechos humanos reconocidos, tienen ese faltante que creo que los coloca en esa terrible desventaja, ¿no? Y esta falta del derecho a la identidad que los coloca en riesgo permanente. Como no tienen un documento, se tienen que estar escondiendo y los lleva a meterse a esas trampas de muerte como esos trailers o las balsas, ¿no? Pues ahí tiene usted, amigo, amiga de esta comunidad. Aquí lo tiene nuevamente. Vidas Desplazadas, la coordinadora Ana Mercedes Saiz, quien está con nosotros en esta oportunidad y que le reitero, un libro que cuenta con grandes plumas, con grandes expertas y expertos de un fenómeno que hay que atender, que hay que aceptar y que hay que comprender. Mi querida Ana, de verdad, muchísimas gracias. Te agradezco infinitamente estos minutos para nuestra comunidad. La agradecida soy yo y ojalá y nos puedan acompañar en la presentación. Es en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, en la Ciudad de México, el 7 de febrero a las 7 de la noche. Y bueno, el libro lo encuentran en formato digital, en formato impreso, directamente en Penguin o por Amazon, por donde tiene una amplia distribución y va a estar también próximamente en audiolibro.